Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Capítulo 7. Jesús como maestro. Todo lo que Jesús enseñó giraba en torno a la verdad sobre el mundo, la verdad sobre las relaciones y la verdad sobre Dios. Las cosas que enseñó y la forma como las enseñó sentó un ejemplo para todos los grandes maestros que vinieron después de él. El término maestro que se refiere a la persona de Jesús aparece más de 45 veces en los evangelios. No obstante, a la hora de discipular al creyente, pocas veces se resalta su labor como tal, dado que su rol como Mesías y Salvador ha ocupado más en la mente de muchos teólogos que la labor que desempeñó como gran maestro de la palabra. En las religiones no cristianas se ha dicho de que Jesús fue un maestro ascendido o el maestro iluminado, pero hasta en esos círculos no se han dimensionado correctamente esa faceta de Jesús. A quienes no aceptan el mensaje no les es posible entrar de manera correcta al mensajero. Un maestro podría ser definido como una persona que se dedica a instruir a otros sobre un tema en particular, pero la esencia del maestro va mucho más allá de esta simple definición. Decía alguien que un verdadero maestro es aquella persona que a través de su propia existencia le revela al discípulo el verdadero sentido del valor y de la vida. Para un verdadero maestro lo más importante no es enseñar, sino darse como complemento de lo que enseña. Esto significa que el maestro enseña, pero luego modela lo enseñado, aun si esto implicara el sacrificio, siempre en aras del crecimiento de sus discípulos. Y en ese sentido Jesús fue inigualable. En la época en que él vivió, un maestro no era solo alguien que se dedicaba a instruir, sino que el pueblo le reconocía quien, después de haber demostrado no solo su habilidad para enseñar, demostraba también templanza, firmeza de carácter y sabiduría para guiar a otros a encontrar soluciones a sus problemas cotidianos. En cuanto al carácter exhibido por Cristo como maestro, él permanece sin rival. Nunca ha habido un carácter como el suyo, tan humilde y tan fuerte, tan enfocado en la oración y tan aterrizado, tan apacible y tan enérgico, tan amoroso, sin sentimentalismo y tan dinámico, pero sin ser autoritario. Michael Green, en el libro citado a pie de página, compara el carácter de Jesús como maestro con el de otros grandes líderes religiosos y nos deja ver cómo Buda tuvo una vida muy acomodada en sus inicios. Confucio tuvo un matrimonio que fue un desastre y terminó en divorcio. Sócrates se sintió atraído hacia los jóvenes varones. Mahoma tuvo 11 esposas y múltiples concubinas a pesar de que él dijo que había recibido autorización para tener solo 4. Pero Jesús demostró ser algo totalmente diferente. Él proclamó un estándar aún más alto que lo que el pueblo hebreo había vivido, a pesar de que ellos fueron quienes recibieron los 10 mandamientos. Después de proclamar ese estándar, él vivió en conformidad con esa ley y desde entonces nadie ha podido cuestionar la integridad de su vida. Las enseñanzas de Jesús mostraban autoridad. La autoridad de Jesús en sus enseñanzas era incuestionable porque él no solo era el maestro, sino que al mismo tiempo era la persona de quien hablaban las enseñanzas. En la historia no ha habido otro ejemplo en el que el maestro sea el sujeto que enseña y a la vez el objeto de la enseñanza. Cuando esa enseñanza fue respaldada con las intervenciones sobrenaturales propias de Dios, eso convenció a muchos de que no estaban en presencia de un mero mortal. Nicodemo dio testimonio de esto. Juan capítulo 3 versículos 1 al 2 relata la historia de un importante fariseo llamado Nicodemo que vino de noche a ver a Jesús y cuya expresión fue la siguiente: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo era un hombre ilustre, reconocido entre los judíos, de modo que cuando él le confiere a Jesús el título de maestro, estaba reconociendo su superioridad sobre muchos. Una de las características del maestro que hace que su audiencia le preste atención es el sentido de autoridad que puedan percibir sus seguidores. Ese sentido de autoridad depende frecuentemente del dominio que muestre del tema enseñado. Si esto va acompañado de sabiduría para responder las interrogantes de quienes le escuchan, entonces su autoridad aumenta con creces.
Y esto es precisamente, se ve en las páginas del Nuevo Testamento que hablan de las enseñanzas de Jesús. Veamos en Marcos capítulo 1, versículos 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedece a su por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Este fue el veredicto de aquellos que lo oyeron predicar y enseñar. El texto dice que su fama se esparció por todo el área. El pueblo de Israel no había oído enseñanza semejante por aproximadamente 400 años, entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Dios no había traído revelación nueva a su pueblo, y un día de repente Jesús sale bautizado del río Jordán y comienza a proclamar y a enseñar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y enseguida comenzaron las multitudes a seguirlo. Las masas lo seguían no porque les prometía prosperidad económica o privilegios especiales, sino porque les hablaba de aquellas cosas que el hombre está necesitado para llenar el vacío que lleva en su corazón desde sus primeros años. El poder de atracción que ejerció su enseñanza a pesar de lo alto de su estándar fue increíble. Había algo en sus palabras y en la forma de exponerlas que convencía al oyente de que estaba en presencia de alguien especial. Había una congruencia entre su hablar y su caminar que transmitía autoridad y confianza a la vez. Su sentido de autoridad era tal que revisó, amplificó y hasta llegó a abolir toda la ley civil y ritual perteneciente a la ley de Moisés. En Mateo capítulo 5 versículos 38 al 39 leemos sobre cómo Cristo revisó la misma ley de Moisés. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el Antiguo Testamento la venganza se correspondía con la gravedad de la violación. Sin embargo, Jesús al enseñar prohíbe la venganza por completo. Este pasaje del Antiguo Testamento ponía de manifiesto la justicia de Dios, pero Cristo viene no tildando de errado el principio, sino estableciendo un nuevo parámetro para la relación con los demás, la medida de la gracia que ponía de manifiesto otro más de los atributos de Dios. Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28 plasma como él amplió el sentido de la ley. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. La letra de la ley prohibía tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero él hace énfasis en el espíritu de la ley que condena no solo el hecho consumado, sino también el desear de manera ilícita, codiciar a alguien que no fuera el cónyuge. La letra de la ley tenía más que ver con la acción, mientras que el espíritu de la ley tenía que ver con la intención del corazón. Como maestro, Jesús hizo más énfasis en el corazón que en la acción misma, porque es allí donde residen los pecados que nadie ve y donde se origina todo pecado de acción u omisión. En Marcos capítulo 7 versículos 18 al 20 se encuentra una ilustración de cómo Jesús anuló ciertos requerimientos de la ley. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de... ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina? Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Con esto estaba anulando hábitos dietéticos que por años se habían convertido en prácticas religiosas en el pueblo hebreo, enseñando que toda la ley dietética y las celebraciones judías apuntaban hacia su persona. Llegado el Mesías, las restricciones relacionadas con los alimentos y las mismas fiestas religiosas no tenía sentido que siguieran existiendo. Ahí las instrucciones de Pablo a los colosenses en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Jesús supo ilustrar sus enseñanzas.
La pedagogía moderna ha demostrado que las personas que no han alcanzado un buen nivel de educación o preparación aprenden mejor por medio de ilustraciones e historias contadas. Y ese fue el caso de la población a la que Cristo le tocó ministrar. En ese sentido, Jesús fue un experto. En ausencia de recursos audiovisuales, las parábolas le proporcionaron una herramienta excelente para ilustrar sus enseñanzas. Jesús hizo uso de este recurso con mucho más frecuencia de lo que hemos pensado. De hecho, un 35% del contenido de los evangelios sinópticos está desarrollado de esa forma. La parábola, como historia imaginaria, usa elementos de la vida cotidiana o de la naturaleza para mostrar una lección moral. No hay nada en la literatura hebrea antes de la venida de Cristo comparable con las parábolas de Jesús. Y fuera de los 4 evangelios no encontramos ningún otro autor en el Nuevo Testamento haciendo uso de las parábolas en sus enseñanzas. Este sistema de enseñanza constituía una metodología desarrollada alrededor de un suceso imaginario, pero de aplicación práctica. Las parábolas revelaban y ocultaban al mismo tiempo, como pone de manifiesto el texto siguiente. Mateo capítulo 13 versículos 10 al 15. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábola? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Se requiere una sabiduría muy especial para revelar, esconder y juzgar a la vez mediante una misma historia, como vemos en las parábolas. En su enseñanza en parábolas, Jesús hacía uso de circunstancias cotidianas, pero que apuntaban hacia la vida espiritual de la persona. Por lo tanto, la enseñanza de la parábola iba mucho más allá de lo que mostraban las palabras. Warren Gears dice en su comentario sobre el Evangelio de Marcos que una parábola es inicialmente como un cuadro que nos llama la atención. En la medida en que lo estudias se convierte en un espejo donde nos vemos a nosotros mismos, y si continuamos observando por fe, el espejo se convierte como en una ventana a través de la cual vemos a Dios y su verdad. Cristo fue un maestro extraordinario al lograr que esto ocurriera a través de sus enseñanzas. Jesús conocía muy bien a su audiencia, sabía que la mayoría carecía de una buena educación, por lo que siempre trató de adaptar su comunicación al nivel de las masas. En ese sentido hizo uso de múltiples figuras del lenguaje como las que se describen a continuación, y lo hizo de una forma magistral. La hipérbole es una forma de exagerar los hechos con el fin de enfatizarlos. Una cosa es exagerar los hechos con la intención de engañar, haciendo creer algo que no es real o verdadero, y otra cosa es enfatizarlos mediante una hipérbole. En el caso de la hipérbole es obvio para el oyente que lo dicho es una exageración intencionada con un propósito definido: dejar una enseñanza. Una de las hipérboles utilizadas por Jesús en la que se muestra con claridad su maestría al enseñar es la siguiente. Mateo capítulo 5 versículo 29 y 30. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Jesús no estaba hablando literalmente de sacarse el ojo, sino de echar fuera de ti aquello que te hace pecar. Este era un modo de transmitir al individuo la gravedad del pecado y lo radicales que tenemos que ser cuando se trata del pecado. El símil, parecido a la metáfora.
lo usó como método de comparación para transmitir enseñanzas morales o espirituales. Esta figura del habla hacía uso con frecuencia de la palabra como. Mateo capítulo 10 versículo 16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El judío conocía la mansedumbre de las palomas y la ferocidad de los lobos, y de ese modo entendía mejor cómo vivir sin malicia, pero cuidándose de aquellos que en el mundo siempre tratan de guiar a otros hacia la maldad y el pecado. La metáfora, parecida al símil, es una figura comparativa, pero que no usa la palabra como, sin embargo, presenta algo con lo que el individuo está bien familiarizado y que le puede servir de ejemplo. Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. El cristiano del primer siglo conocía muy bien el efecto de la sal, porque en ausencia de refrigeración, el uso de ella era el método de preservación para los alimentos. Por eso, esta fue una forma metafórica utilizada por Jesús para enseñarles cómo debía el cristiano contribuir a preservar su sociedad. La, pa- la paradoja y la formulación de preguntas fueron usadas con frecuencia como formas de enseñanza, decía Denis Diderot, creador de Enciclopedia, que la esencia entera de la educación consiste en provocar la duda y la interrogación. Jesús supo crear esa duda a través del uso de las paradojas. Una paradoja es una expresión del habla que en la superficie parece contradictoria, pero que la enseñanza está precisamente en aquello que parece ser una contradicción. Nadie como Jesús para mover a las personas a la interrogación reflexiva. Mateo capítulo 8 versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Con esta expresión paradójica les dejaba sembrada la duda de que los guiaría a seguir buscando hasta llevarlos a encontrar el verdadero significado de lo enseñado. Jesús, como todo buen maestro, supo también manejar las preguntas para crear la interrogante que conduce al aprendizaje. Mateo capítulo 16 versículos 2 y 3 es una buena ilustración de este uso, pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. El maestro que le da todo digerido al discípulo, no lo entrena para investigar, pero Jesús supo usar las preguntas para enseñarlos a pensar y de esa forma los motivaba a seguir aprendiendo. Supo usar las preguntas, Mateo capítulo 16, versículo 13, como forma de crear introspección y traer a la luz lo que estaba en el corazón. En otras ocasiones, cuando intentaron atraparlo con alguna pregunta cuya respuesta luego pudieran usar en su contra, él usó las contrapreguntas como aparece en el texto siguiente. Marcos capítulo 11 versículos 27 al 33. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, respondedmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús le dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Definitivamente la habilidad de Jesús para enseñar no tuvo ni tiene comparación ni sustituto, independientemente de la circunstancia en que se encontrara enseñando, frente a una persona, frente a una multitud, mediante un sermón, mediante un diálogo, con o sin figuras del habla, en su enseñanza, como en todo fue único,
y su magisterio fue singular. Jesús enseñó de forma reveladora. Otra de las características de Jesús al enseñar fue su habilidad para revelar las verdades del Padre y su habilidad para desvelar lo que estaba escondido en el corazón del hombre. Muchos están familiarizados con la historia de la mujer tomada en adulterio que aparece en Juan capítulo 8, versículo 1 al 12. En este texto Jesús dice a los acusadores: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Y agrega que al oír ellos esto se fueron retirando uno a uno y dejaron solo a Jesús. La realidad es que la forma como los enfrentó reveló sus pecados y los hizo sentirse condenados por sus propias conciencias. Después que cada uno partió, Jesús le preguntó a la mujer adúltera: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Juan capítulo 8, versículos 10 al 11. Jesús usó un mismo suceso para revelarles a los acusadores su autojusticia y a la mujer su pecado de adulterio. Una vez más se mostró el genio de este gran maestro. Jesús conocía la maldad del corazón del hombre, pero conocía la bondad del corazón de Dios. Y como Dios omnisciente conocía también los pensamientos del hombre. Lucas capítulo 6, versículo 8. Por eso anunció a Pedro cómo él lo iba a negar 3 veces. Marcos capítulo 14, versículo 30. Y aunque Pedro no, no aceptó que esto pudiera ocurrir, los evangelios nos muestran cómo se cumplió lo anunciado. Con esto Cristo les enseñaba cómo Él conocía el futuro, les enseñaba acerca del perdón de Dios y de cómo hasta las caídas futuras de los hijos de Dios ya han sido tomadas en cuenta a la hora de Dios escribir la historia. Jesús enseñó de forma confrontadora. Si algo caracterizó las enseñanzas de Jesús fue que no se llevaron a cabo en un aula de clase, sino que usó las experiencias vividas para enseñar, corregir y amonestar. Consoló al afligido, pero confrontó la superficialidad con la que vivían sus discípulos, enseñando siempre que las cosas temporales no pueden producir satisfacción. Prestemos atención a cómo Jesús trae esta enseñanza por medio de una comparación con la naturaleza. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Una ilustración sencilla puso de manifiesto una verdad profunda de la vida del ser humano. Él supo confrontar también la incredulidad, Mateo capítulo 8, versículo 26, y como maestro mostró sensibilidad suficiente hacia sus discípulos cuando estuvieron en momentos de dificultad, pero supo también mostrar fortaleza para confrontar las debilidades de aquellos a los que él estaba enseñando, a fin de que en su ausencia estuvieran capacitados para asumir el liderazgo. Su confrontación nunca ocurrió despegada de su gracia y misericordia, siempre supo mantener el equilibrio entre la gracia y la verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Muchos han visto en Jesús un obrador de milagros, pero la realidad es que sus milagros nunca estuvieron divorciados de sus enseñanzas. Lamentablemente el ser humano ha puesto siempre su mayor énfasis en los milagros que Jesús puede hacer a su favor y no en las enseñanzas que quiso dejar al obrar los milagros. Pero estos no fueron más que un instrumento para glorificar a Dios, confirmar al mensajero y el mensaje e ilustrar sus enseñanzas. Observemos, Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nótese en el versículo anterior la relación entre la proclamación
de su evangelio y la realización de milagros. Lo mismo se ve también en Mateo capítulo 9, versículo 35 y Lucas capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 9, versículo 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lucas capítulo 5, versículo 17. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dios ha usado siempre los milagros para confirmar el mensaje o al mensajero, como mencionamos más arriba, y asimismo ocurrió con los milagros de Jesús. Conclusión. Si hay alguna característica de la persona de Jesús que ha sido universalmente reconocida es su habilidad para enseñar. Muchos son los que han negado su divinidad, pero aún ellos con frecuencia lo han reconocido como un gran maestro por su capacidad de comunicar con claridad y convicción, con palabras y con hechos, con firmeza y con gracia a la vez. A pesar de haber vivido una vida tan diferente a la de todo ser humano, supo encontrar siempre un punto de contacto entre él y aquellos a quienes enseñaba, sin importarle la condición económica y el estrato social al que pertenecieran. Se relacionó sin problemas con los niños, Mateo capítulo 19, versículo 14. Se relacionó sin prejuicios con las prostitutas, Lucas capítulo 7, versículo 37. Se relacionó sin rechazo con los ricos, Mateo capítulo 19, versículo 16. Se relacionó sin distanciamiento con los leprosos, Marcos capítulo 1, versículo 40. Esto es fundamental en un maestro porque no hay ninguna posibilidad de que una enseñanza pueda ser asimilada por los que la escuchan si no ha habido primero un diálogo que relacione al maestro y al discípulo, lo cual Jesús supo hacer de forma extraordinaria. Su autoridad al enseñar, su sabiduría al contestar, su santidad al vivir y su compasión al ministrar lo colocan por encima de todos los demás maestros de la historia. Para terminar, sería bueno recordar las palabras de Lewis en su libro Cristianismo y nada más. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral, más bien sería un lunático, al mismo nivel que un hombre que dice que es un huevo pasado por agua, o sería el diablo mismo. Debemos hacer una elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un enfermo mental o algo peor. Podemos mandarlo callar por tonto, podemos escupirlo y matarlo por ser un demonio, o podemos postrarnos a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con el absurdo de que Él es un gran maestro humano. Él no dejó esa opción abierta para nosotros y tampoco fue su intención. Preguntas. ¿Qué características hacen a Jesús singular como maestro? ¿Cómo lograba Jesús captar la atención de sus oyentes? ¿Qué figuras del lenguaje fueron utilizadas por Jesús con frecuencia como formas de enseñanza? ¿Cómo se ve reflejada la autoridad de Jesús mediante sus enseñanzas? ¿Puedes citar alguna ocasión en que Jesús utilizó experiencias de la vida diaria para enseñar, corregir, amonestar o juzgar?